Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a empezar con Ampere, que bueno, pues parece que intenta enfilar de nuevo esa parte alta de esta figura de consolidación, que bueno, pues de momento ha parado en ese soporte que ya he comentado en otros vídeos del 0,095 y bueno, pues ahora hoy ha conseguido cerrar justo por encima de las medias exponenciales. Y bueno, pues parece que está de nuevo intentando enfrentarse a esa parte alta que pasaría por la zona del 0,106, de la horquilla del 0,106, pero bueno, con la cercanía de esta zona del 0,108, 0,109, que es ese último máximo que ha hecho antes de esta última corrección, bueno, pues estaría claro que la zona a batir con claridad y con mucho volumen sería esa zona comprendida entre el 10.09 y el 10 y la horquilla del 10.06. Rompiendo esa zona con un buen volumen que, por cierto, parece que empieza a aparecer, como vemos aquí, pues podríamos ver un movimiento rápido hacia esa zona de los 10.11.78. Y bueno, dependiendo de ese volumen, la contundencia que tenga, pues sería un claro síntoma de fin de la corrección, consolidación e inicio, reactivación, perdón, del tramo alcista. Pero bueno, lo dicho, tiene que romper esa zona del 10.09 y la horquilla del 10.06 para confirmar esa situación y sobre todo con un gran aumento de volumen y cerrando por esa zona, por encima de esa zona que ya he comentado. Por indicadores, bueno, pues parece que se giran todos alcista, el vigía cortando la línea cero prácticamente, el Concord abriéndose, el estocástico también abriéndose a alza y el Isimove por encima de cero y alcista. Así que bueno, parece que se pone interesante de nuevo el valor. Por abajo, bueno, pues ha dejado una zona aquí en el soporte más cercano, estaría en los 0,10, en la horquilla del 0,101. Y bueno, pues mientras que no pierda ese soporte, la posibilidad de atacar esta zona, bueno, pues es bastante probable. Entonces, bueno, vamos a ir viendo si es capaz de superar esa zona. En principio, la horquilla del 0,106 y sobre todo la horquilla comprendida entre el 0,109 y el 0,106. Bueno, y ArcelorMittal que va dejando las cosas bastante claras en cuanto a resistencia se refiere. Por un lado tiene la del 21.79, 21.78, que es la última zona de máximos que ha tenido el valor. Por encima de esa estaría la zona del 22.40, por donde ya entraría en contacto con la primera de las medias. Y bueno, pues luego ya por encima estaría ya sobre todo la zona de la horquilla del 23.60, por donde pasa la última media, que es la media de 200 sesiones. Por abajo, bueno, pues parece que pueda bajar a esta parte baja de la figura de consolidación y bueno, pues en gráfico diario muestra ciertas divergencias alcistas, si bien todavía no estarían confirmadas al completo, ya que, bueno, pues para mí deberían de ser bastante más evidentes. Sí que es verdad que ya la muestra, pero bueno, para mí, por ejemplo, en el vigía superar esta zona de estos dos últimos máximos que ha hecho aquí el indicador con una vela bajista ya sí que confirmaría esa divergencia y bueno, pues sería una buena señal de cara a tener un rebote bastante importante en el valor. Por ahora, bueno, yo mientras no sea capaz de superar la zona de los 21.79, 21.80, se vendría aquí a esta zona de los 20, de los alrededores de los 20 euros, que es donde tiene estos últimos soportes y encima en la parte baja de la figura de consolidación. Si eso ocurriera confirmando estas divergencias, bueno, pues sería un buen momento, un momento interesante para tener un buen rebote en el valor. En gráfico semanal se muestra esta figura de consolidación bastante más clara. Aquí la tenemos. 3, 4, 5. No llegó este toque
falló, no llegó a hacer el quinto toque. Y bueno, pues veremos a ver si baja aquí a los entornos de los 20 euros para rebotar desde aquí. Aquí también empieza a mostrar cierta divergencia, si bien solamente la muestra en el vigía, debería de confirmar esa divergencia, como ya he comentado, rompiendo esa zona de estos dos máximos que tiene aquí el indicador al alza y el valor teniendo una vela bajista. Eso sería una señal interesante de rebote. Bueno, y Atris, una sesión hoy pues muy volátil, con una apertura súper bajista, que la llevó justo a prácticamente el soporte de los 3,41, desde donde ahí rebotó y prácticamente dejando una vela de alcista, claramente de soporte, donde toca soporte y rebota con fuerza y cierra prácticamente en la apertura de la sesión, haciendo un máximo en intradía por encima de esa vela. Bueno, pues es una señal de haber tocado una zona de soporte importante y de rebote. Ahora bien, esto debe confirmarlo rompiendo los máximos previos, que estaría en la zona de la horquilla del 380. Del 390, perdón. Esto ya de paso pues podría ser una figura de consolidación, como vemos en forma de bandera. El volumen debería de volver a aparecer, pero bueno, lo dicho, esto debe confirmarse rompiendo esa zona de máximos previos de la horquilla del 390. Por indicadores, bueno, pues debido a esta caída se han girado a la baja, tanto el Easy Move como el estocástico, como el vigía y el Concord. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo reacciona el valor y qué es lo que hace a partir de este momento. Si confirmase ese escenario de la rotura de la horquilla del 390 con volumen, pues confirmaría el fin de esta consolidación corrección, o por el contrario, si vuelve de nuevo a corregir, bueno, tenemos una zona importante de soporte aquí, dada esta vela que ha dejado hoy el valor. Bueno, y NH Hoteles, que bueno, pues intentó superar esa zona del 4,19, no pudo ser, ya que rompió en intradía, pero no pudo confirmar esa rotura al cierre de la sesión. La vela de hoy, bueno, pues esas velas tan compactas, tan pequeñas, indican movimiento fuerte en el valor, son previas a movimientos fuertes en el valor. Bueno, pues veremos a ver si esto acaba de ocurrir y confirma esa rotura del 4,19. Sobre todo, yo diría el 4,19, que es el último máximo que hizo antes de bajar a la zona de los 3,96, de lo que era el 3,96, pero sobre todo yo diría romper la zona del 4,23, 4,24, que es por donde pasan todas las medias exponenciales. La media de 200 justo está en la zona del 4,19, pero el resto de las medias están entre el 4,23 y 4,24. Con lo cual la zona a romper, a batir, sería la horquilla comprendida entre el 4,23, 4,24 y el 4,19. Esta zona de aquí sería la interesante a batir, y con ella abriría el tramo alcista que la llevaría pues a los entornos a la horquilla del 4,40. Y bueno, si es capaz de superar esa zona, pues ya iríamos actualizando. Por abajo, bueno, pues tiene el soporte más cercano, está en la zona de los 4,03, y bueno, pues en la zona de la bajista de más corto plazo que rompió, que pasaría por la zona de los 4,12 aproximadamente. Por indicadores, pues siguen alcistas, el vigía girado al alza, el Concord comprimido en la línea cero, pero cortado al alza, el Easy Move por encima alcista, si bien se ha girado a la baja. Así que bueno, por indicadores sigue estando en perfectas condiciones para poder romper esta zona, y bueno, lo que debería hacer es romperla con un volumen de cierta importancia respecto a las sesiones previas. Y bueno, teniendo esa rotura, si sucediese con ese volumen, bueno, pues confirmaría ese escenario de ir a buscar la zona de la horquilla de los 4,40. Bueno, y Tubacex, que está enfrascada en una situación muy compleja, bastante compacta ya, es decir, está muy estrangulado ya el valor entre la zona
de la horquilla de los 3.20, bueno, en la horquilla no, en el 3.22 exactamente, que ha sido la última zona donde ha estado chocando. Como vemos, este conjunto de velas pues es un conjunto bastante bajista, es una formación bajista, bastante bajista además. Si bien es cierto que todavía aguanta por encima del soporte y de la alcista de largo plazo y por encima de la media de 200 sesiones. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, pero lo dicho, se está compactando ya mucho el valor, está marcando bastantes señales bajistas y bueno, pues veremos a ver si al final consigue romper al alza o por el contrario, bueno, pues como parece que puede ocurrir, romper a la baja con cierta claridad. Y bueno, por indicadores hay algunos, la verdad es que ahora mismo están laterales bajistas, entonces bueno, vamos a ver por dónde va saliendo el valor y bueno, pues el soporte, el mínimo que ha tocado hoy. Y por arriba, pues la primera zona a batir, la zona del 3.22. Pero como ya he comentado, este conjunto de velas, bueno, pues es un conjunto de velas que indica corrección. Todavía no se ha confirmado ese escenario, así que bueno, iremos actualizando la información. Bueno, y tubos reunidos que hoy tocó ese soporte del 0.62. 0.625 tocó y rebotó, creando una zona de máximos intermedios. No llegó en ese rebote a la zona del 0.684, que hubiera sido lo ideal para por lo menos mostrar cierta fuerza en ese rebote, con lo cual no pudo y bueno, pues se ha girado de nuevo a la baja al no poder llegar mínimo en ese rebote hacia esa zona del 0.684. Y desde ahí, bueno, pues ha corregido desde el 0.665, que es la zona de máximos que ha estado haciendo durante estos días, ha corregido de nuevo al 0.625, que de momento, bueno, pues ha funcionado como soporte de nuevo. Y bueno, vamos a ver porque se está empezando a complicar la cosa en tubos reunidos. Ese soporte es un soporte importante, como vemos, una vez que lo recuperó en abril. Ha chocado ya varias veces rebotando desde ahí. No lo ha perdido en ningún momento, así que bueno, de perderlo, pues ya directamente bajaría a esta zona de los 0.60, 0.59, donde está la parte baja de la formación de consolidación y el soporte que tiene, que no es un soporte tan importante como este en el que está en estos momentos, con lo que en haber roto esto, bueno, pues posiblemente ya directamente se baje aquí a 0.59. Por indicadores, bueno, pues todo bajistas. Así que se complica el escenario. Por arriba, pues mínimo debería romper el 0.665 para anular este posible escenario bajista. Y en caso pues, de romper por abajo, bueno, pues lo he comentado, 0.60, 0.59 como siguiente zona de soporte. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y ponerme comentarios sobre qué os parecen, sobre si queréis que eche un vistazo a algún valor y os cuente mis impresiones. Un saludo, buenas noches.